Hola amigos y hermanos, buenos días. Estamos muy agradecidas con Dios y muy contentas por este domingo más que Él nos permite estar aquí. Qué bueno que ustedes a través de sus pantallas también pueden acompañarnos. Vamos a darle muchas gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros y vamos a darle la honra y la gloria a Él, que es el único que se lo merece. Tierra bendita y divina es la red parecida donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu celo sagrado vive el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús es el motivo de nuestra adoración, por eso sigamos alabándole. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante
Y esa hermosa sangre, esa preciosa sangre que Jesús derramó fue por amor a ti y por amor a mí. Por eso seguimos alabando su nombre. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano al enviar a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Vamos a tener una oración para darle gracias a Dios por todas las bondades que recibimos de su parte y también para dejar ante Él todas nuestras cargas. Vamos a orar. Amado Señor, estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hemos visto tu mano en nuestras vidas, en el transcurso de estos días, de estas semanas. Gracias, Padre, porque no ha faltado nada en nuestro hogar, en nuestra mesa, porque tú has cuidado de nuestras familias, en donde quiera que estén cada una de ellas, Padre. Estamos muy agradecidos también porque nos tienes aquí, porque podemos alabarte, porque podemos estar reunidos a la distancia, pero en un mismo sentir. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Y queremos dejar ante ti también todas nuestras cargas, las peticiones de nuestro corazón, tú las conoces, y te pedimos que tú obres, Padre, de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo. Agradecemos, Padre, porque podemos ver tu mano obrando en nuestras vidas a cada instante. Quédate con nosotros y agrádate de lo que aquí hagamos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A continuación vamos a tener una lectura en Mateo 27 del 11 al 26. Si tienes cerca tu Biblia, acompáñanos, y si no, va a estar apareciendo aquí en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quiere que le suelte?, preguntó el gobernador. ¿A Barrabás? ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Amén. Seguimos alabando a Dios y dándole gracias porque Él murió por nosotros, porque por amor fue y murió en esa cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Vamos a cantarle a Él. Con mi Jesús caminaré.
Y ahora vamos a tener una participación especial a cargo de nuestras hermanas Elisa y Rocío, que esperamos que sea de bendición para ti, y al finalizar continuaremos con la predicación. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame.
Hola, ¿qué tal amigos? Espero se haya gozado usted con este tiempo de alabanza. Siempre es bueno elevar nuestra alma al Señor y qué bueno que está con nosotros en esta transmisión más que la Iglesia Bautista Betel estamos haciendo y hemos preparado para usted, su familia, los suyos, con el fin de brindarle un tiempo de refrigerio espiritual. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le queremos invitar para que traiga su Biblia, la palabra de Dios. Todos nuestros mensajes están basados en la palabra de Dios. Siempre tomamos una porción de la Escritura para meditar y reflexionar en ella. Pues ahí creemos, como la misma palabra lo dice, que vamos a encontrar tiempos de refrigerio. Así que traiga su Biblia, acerque a la familia y si se quiere traer ahí su café, su refresco, lo que usted quiera, pero esté cómodo y preparado para estar aquí este tiempo de reflexión y meditación en la palabra del Señor. Si me permite, voy a entregarle este tiempo al Señor para que Él sea quien bendiga esta hora. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites una transmisión más. Bendice a cada uno de los oyentes, bendíceme a mí al exponer y meditar en tu palabra y permite que tu palabra llegue como la semilla en buena tierra para que ésta germine y produzca el fruto esperado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Muy bien, le quiero relatar algo que sucedió en Monterrey. Una Semana Santa, estamos iniciando la Semana Santa y esto trajo a mi memoria algo que sucedió aquí en Monterrey, allá por el año de 1977, en una Semana Santa como esta. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que se celebraría un evento a nivel de toda la ciudad. Estaban convocando a que la gente fuera a escuchar a un conferencista, nada más y nada menos que en la monumental Plaza de Toros. Eso fue en el año de 1977. Le titularon al evento Impacto 77. Y el conferencista, para muchos desconocidos tal vez, como lo fue para su servidor, el nombre era Rudy Hernández. La idea era que él estaría compartiendo mensajes de esos que llegan y tocan al corazón de la gente. Por aquel entonces había un joven difícil, de esos de los que usted no quisiera toparse con ese joven. Pues resulta que alguien preocupado por ese joven había estado orando por él y lo invita a que vaya a escuchar esos mensajes porque sabía que iban a ser de bendición para su vida. Y entonces pues aquel joven decidió ir más por curiosidad que de gusto. Él decía: a mí no me gustan esas cosas, pero voy a ir porque me invitaste. Había pasado miércoles, jueves y ahora estaba en viernes de esa Semana Santa. Pues resulta que ese viernes tal parecía que el conferencista estaba hablando de forma muy personal a la vida de aquel joven. El conferencista le decía que el problema del hombre era que tenía un gran vacío en su corazón y ese joven así se sentía. El conferencista decía que el problema del hombre, ese vacío, lo había causado el pecado que le había separado de Dios y ese joven así se sentía. Ese viernes en la noche, ese joven rindió su vida al Señor. Se postró y le dijo: pues aquí está mi vida, si te puede servir, úsala, es para ti, reconozco que te necesito. Y a partir de esa Semana Santa de 1977, la vida de aquel joven fue transformada y fue cambiada. Hoy ese joven ya adulto sirve al Señor, formó un hogar, ya es un abuelo, le hablo de 1977, y toda su familia participa activamente en diferentes iglesias. Yo le preguntaría a usted, ¿cree que valió la pena que alguien se preocupara por ese joven y lo invitara a aquel evento? Para mí la respuesta es sí. Claro, por supuesto que valió la pena. Esa decisión ha sido la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Y hasta el día de hoy estoy agradecido con aquellos que oraron por mí y me invitaron a participar en ese evento denominado Impacto 77.
¿Por qué le relato esta historia de mi vida? Bueno, en el libro de los Hechos, que quiero invitarle para que abra su Biblia ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, leemos de un evento parecido, guardando las distancias, ¿verdad? Pero fue un evento parecido provocado a causa de una persecución que hubo contra los primeros cristianos. Hubo una persecución, si usted ha leído la Biblia, particularmente ahí en el libro de los Hechos, se relata esa persecución. Abra su Biblia en Hechos, capítulo número 8. En esa persecución dice que los cristianos fueron dispersados por diversas ciudades. Y entre aquellos que fueron dispersados, había uno de los seguidores de Jesús que se llamaba Felipe. Felipe fue una persona a quien Dios utilizó de una manera extraordinaria, de una manera muy especial, porque la vida de Felipe fue de un impacto de mucha bendición en la vida de otros. La vida de Felipe transformó la vida de otros con el mensaje que él traía acerca de Jesús. ¿Por qué le digo que se parecían los eventos a aquello que sucedió en 1977 y esto que se relata en Hechos 8? Bueno, pues hoy estamos viviendo lo que se considera una emergencia sanitaria, una pandemia debido al COVID-19. Si el Señor, al igual que Felipe, inspira hoy nuestras vidas, como lo hizo con Felipe, yo estoy convencido que como en aquel tiempo del libro de los Hechos, esta pandemia va a traer una revolución espiritual, no solamente a nuestra ciudad en Monterrey, y no solamente al estado y al país, sino en todo el mundo. Porque tenemos que ser sensibles a todo lo que Dios está permitiendo hoy en nuestras vidas. Si es lo que yo estoy viendo, esta pandemia va a hacer que muchos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo, como sucedió allá en Hechos 8, como sucedió en 1977. Este es un tiempo especial que Dios nos está permitiendo vivir. Y cuando Cristo hace la diferencia en nuestras vidas, eso es lo que va a ser una revolución en Monterrey, Nuevo León, México y el mundo entero. Le voy a decir por qué pienso lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo número 5. Dice ese texto que Felipe bajó a una ciudad de Samaria. En aquella persecución fueron dispersados los cristianos y Felipe bajó a una ciudad que se llamaba Samaria y dice que les anunciaba al Mesías. ¿Quién era Felipe? Felipe hace su aparición allá en Hechos capítulo número 6. Había un tipo de beneficencia que los primeros cristianos prestaban a las viudas y se requería gente para que ayudara a atender a las mesas. Era una repartición o bien de alimentos o algo así como despensas. Y los apóstoles buscan 7 varones que les ayuden con esa tarea. Y entre esos varones se menciona a este hombre llamado Felipe. Dice que para seleccionar a esos 7 hombres se buscó cierto perfil y decía que Felipe era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Este relato se encuentra ya en Hechos capítulo número 6. Yo creo que personas de ese calibre son las que Dios requiere para bendecir a nuestra ciudad. De buen testimonio, es decir, que tenga buena reputación, que se sepa quién es y qué hace esa persona. Llenos del Espíritu Santo, pues que su vida refleje su dependencia y su comunión con Dios. Y llenos de sabiduría, es decir, que sepa aplicar la palabra de Dios con determinación. Una persona así definitivamente es usada por Dios. Ahora encontramos aquí a Felipe en una ciudad llamada Samaria y dice que ahí anunciaba al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Pues el Señor Jesucristo. Anunciaba la buena noticia de que en Jesucristo había perdón de pecados y había una esperanza de vida para cambiar, para salvar a la familia, para rescatar a la familia, para ser de bendición a la gente que nos rodea. Y mire lo que sigue. Dice el versículo 6, que al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía
y prestaba atención a su mensaje. Puedo ver que Felipe era muy intencional. En esa persecución, él dijo, pues a donde yo vaya, voy a hablar de este mensaje de salvación, de este mensaje de transformación de vida que provocó Jesús en mí. Y por eso le digo que Felipe era muy intencional. Las cosas no suceden por sí solas, tienen que ser provocadas. Tenemos que ser intencionales. Hoy por hoy necesitamos provocar que el mensaje de esperanza y salvación pueda llegar al ser humano, que sea escuchado en todo el mundo, no solamente aquí en Monterrey. ¿Y sabe cómo se puede lograr eso? A través de su vida y a través de mi vida. ¿Cómo? Esta pandemia es un medio para lograr eso. ¿Puede usted creer eso? Esta pandemia nos ha llevado a la explotación de las redes sociales. ¿Quién no conoce hoy o no ha oído hablar de Facebook, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp? ¿Quién no ha oído hablar de Google Meet, de Zoom y de otras plataformas? Hoy las redes sociales están siendo explotadas más que nunca. ¿Y sabe qué nos llevó a esto? La pandemia. La pandemia. Este es un tiempo para aprovechar esas redes sociales. Yo le quiero llevar a pensar un poquito. ¿Cómo usa usted esas redes y plataformas? ¿Cuánto de lo que publica tiene que ver con este mensaje de esperanza y de salvación que se encuentra en Jesucristo? ¿Está usted siendo intencional al usar el internet, las redes sociales y las plataformas que tenemos? Le recuerdo algo que dice la Biblia: no se conforme a este mundo, sino transfórmese, renuévese. No publiquemos todo lo que dice el mundo, sino sea diferente. Hoy que la gente está usando redes sociales, aproveche las redes sociales para dar este mensaje que transforma vidas y que trae esperanza. Aprovechemos el mundo globalizado del internet para hacerlo. Por favor, sea intencional y publique notas y mensajes que sean de provecho, de edificación, de bendición. Este es el tiempo para que el mensaje sea escuchado y usted es una parte importante en ello. Dice el versículo 6 que al oír a Felipe, mucha gente se reunía y prestaban atención a todo lo que él tenía que decir. ¿Sabe por qué? Felipe tenía un mensaje relevante para la vida del ser humano y era el mensaje de Jesucristo. Era un mensaje de perdón, era un mensaje de renovación, era un mensaje de esperanza, era un mensaje de restauración de vidas, era un mensaje relevante. ¿Está usted dando ese mensaje relevante a través de las redes sociales? ¿Está usted siendo intencional para que las redes sirvan y que esos mensajes ayuden a la vida de tanta gente que hoy por hoy está metida en las redes sociales? Es lo de hoy las redes sociales, es lo de hoy Facebook, es lo de hoy YouTube, WhatsApp, Instagram, Zoom, Google Meet, todo esto es lo de hoy. ¿Por qué no aprovecharlo de una mejor manera? Dice la palabra de Dios que a Felipe no solamente lo oían, sino que también veían las cosas que Felipe hacía. Dice el versículo 7 que de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados. ¿Sabe quién puede expulsar demonios? Solamente Jesús. ¿Sabe quién puede sanar el cuerpo y el alma? Solamente Jesús. Permítame entonces volverle a decir, pensemos un momento en los mensajes que estamos publicando y compartiendo en las redes sociales. ¿Cuántas de esas publicaciones tienen que ver con la persona de Jesús que cambia vidas, que sana, que libera, que ayuda? ¿Cuántos de esos mensajes están siendo intencionales para que la gente vea algo relevante y algo trascendente a través de las redes sociales? Yo le pregunto, ¿quién cree usted que pueda quebrantar el corazón más endurecido? Solo Jesús. Publique eso, por favor. ¿Quién puede rescatar al homosexual y a la lesbiana de ese estilo de vida? Solo Jesús. Publique el mensaje de esperanza de Cristo.
¿Quién puede darle un vuelco y transformar el corazón del líder del cártel? Solamente Jesús. ¿Por qué no publica cosas que sean relevantes para la gente que hoy por hoy está metida en las redes sociales? ¿Quién puede acabar con el corazón de la corrupción? Solamente Jesús puede transformar vidas. Mire bien lo que publica, por favor. Haga un buen uso de las redes sociales. Monterrey y el mundo entero tienen que escuchar este mensaje. Y usted es parte clave porque usted está manejando las redes sociales. Fíjese lo que está subiendo a la red, poniendo en su muro, publicando como mensajes, etcétera, etcétera. Pero por favor, publique en sus redes que Jesús sigue vivo, ama al pecador y puede transformar la vida y el entorno de quien le reconoce como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso le digo que estamos como en una campaña. La pandemia ha sido toda una campaña. Ya tenemos más de un año de campaña. Este es un evento grandioso viéndolo desde esta perspectiva, porque si lo aprovechamos bien, Dios hará cosas impresionantes y, como le dije al principio, habrá una revolución espiritual y vamos a decir gracias a Dios por la pandemia. Tuvo tantas cosas malas y ha tenido tantas cosas malas, pero también ha traído muchas cosas buenas y extraordinarias. Ahora, déjeme decirle algo más. Tenemos que ser congruentes con lo que publicamos y con nuestro estilo de vida. Tome en cuenta que todo comienza con nosotros, los que ya hemos conocido a ese Jesús, los que ya tenemos la esperanza y la salvación, somos los que debemos de publicar ese mensaje. Pero al igual que Felipe, debemos ser de buen testimonio. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se volviera de sus malos caminos. ¿Sabe que un día leí algo que me impactó mucho y me sigue impactando cada vez que lo recuerdo? Me hace pensar en qué es lo que ve la gente en nosotros, que nos decimos seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? Y leyendo un buen libro un día me encontré con esta frase y decía: si de Jesús lo único que pudiera ver la gente es lo que vería en ti, ¿qué vería? Si la única expresión de Jesús la van a encontrar a través de mi persona y de mis palabras, ¿qué estaría viendo la gente de Jesús a través de mí? ¿Se imagina qué tremenda responsabilidad tenemos? Por eso, al igual que Felipe, que lo que publiquemos sea congruente con nuestra vida y seamos de buen testimonio. Que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida hable de la comunión que tengo con Dios. Que haya un fruto en mi vida que se refleje y que otros puedan ver en mí al Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿la gente puede ver en usted su confianza en Dios a pesar de las circunstancias que vivimos? Porque si usted está igual de desesperado que todo mundo, entonces ¿cuál es la diferencia? Yo le pregunto, ¿la gente puede ver en usted la paz de Dios que es evidente en su vida? ¿O está usted peor que aquel que no conoce de Cristo? ¿La gente puede ver en usted que el alcohol y la droga han quedado en el pasado? ¿Pueden ver que la familia ahora está en armonía cuando antes estaba en conflicto? ¿La gente puede ver que su vida escandalosa ya no lo es más? Si eso pasaba con los primeros cristianos, tiene que seguir pasando con nosotros. Y estamos en campaña. Mientras esté la pandemia, estamos en campaña. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Pero también debemos de andar sabiamente, porque el enemigo, el diablo, quiere destrozar la vida de los cristianos. Pero le recuerdo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Tenemos que ser sabios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Y entonces hemos de andar sabiamente. Mire, Felipe lo mismo era usado en una ciudad que en un desierto, porque también relata la Escritura en otro pasaje de la misma palabra de Dios, que ese mismo espíritu que le usó ahí en Samaria, un día le dijo: quiero que te vayas al camino desierto de Gaza, porque ahí hay una persona que necesita oír de Jesús. Una sola persona.
Era un funcionario de gobierno, era un funcionario que trabajaba para la reina de Candace. Y entonces Felipe se acerca, va al desierto, y por ese hombre que necesitaba oír del evangelio, Felipe estuvo dispuesto a ir y predicarle. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para que uno más conozca de que en Cristo hay esperanza, conozca del evangelio, de las buenas noticias de salvación? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por uno solo? Dígamelo usted, ¿qué está usted dispuesto a hacer? Usted tiene que orar por esa persona, no debe de dejar de hacerlo, y hasta que esa persona conozca el mensaje relevante de Cristo. Cuando usted escuche que la pandemia ya tiene fastidiados a cuantos vecinos tenga, compañeros de trabajo y familia, aproveche y hábleles del mensaje de salvación. Ese es el tiempo que Dios le da a usted y a mí para hablar del amor de Dios para el ser humano. ¿Y por qué le digo que ore por esa gente? Porque Dios le puede usar en cualquier momento. Porque la oración es el arma que derrota al diablo. Cada vez que el cristiano se arrodilla y le pide al Señor, el diablo se pone a temblar, porque lo que estamos haciendo es desatando el poder de Dios a través de la oración. ¿Usted recuerda aquellas expresiones que decían: nada de oración, pues nada de poder? Porque la oración desata el poder de Dios. Poca oración, pues habrá poco poder. Pero si usted tiene una vida de oración, de mucha oración, Dios le usará con mucho poder, con mucho poder. Volviendo al versículo 8, ¿qué era lo que lograba Felipe ahí en Samaria al predicar el mensaje de salvación y lograr que muchos sanaran? Dice el versículo 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. O dice la versión 60, que seguramente es la que usted tiene: así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí me quiero detener un poquito otra vez. ¿Piensa usted que nuestra ciudad y su área metropolitana están siendo bendecidos como en Samaria? No, no está siendo bendecido. ¿Sabe por qué? Porque hoy por hoy en nuestra ciudad se vive con inseguridad, con corrupción, hay familias destruidas, proliferan las drogas, antros, centros de apuestas, inmoralidad, consumo de alcohol y muchas cosas más. Esta semana pasada fuimos testigos a través de las noticias que una persona que se encontraba alcoholizada y drogada con varias sustancias provocó la muerte de 2 pequeñitas. Esa es nuestra realidad. ¿Piensa que Monterrey está siendo bendecido? No. Por eso Monterrey necesita escuchar con urgencia el mensaje de salvación. Y por eso se hace imperante que aprovechemos bien las redes, aprovechemos bien el tiempo para orar, porque como dice la palabra de Dios, los días son malos. Este es el tiempo para explotar las redes con el evangelio de Jesucristo. Este es el tiempo para orar por aquellos que están desesperados y temerosos por la pandemia. ¿Qué podemos hacer para bendecir nuestra ciudad? Para que un día se escuche que Monterrey y su área metropolitana está sucediendo lo que sucedió en Samaria, que aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Qué podemos hacer? Sature la ciudad con oración. A donde quiera que usted se mueva o en donde quiera que usted esté, pida que Dios toque el corazón de la gente que le está rodeando. Comparta el evangelio con las buenas noticias de salvación, la nueva vida en Cristo, y así haga uso de las redes sociales. ¿Cuál es la parte que le toca? ¿Por qué le es tan difícil escribir esto en sus muros, en su WhatsApp, publicarlo en YouTube y en cualquier red social en la que usted se mueva? Dios quiere usar este tiempo de pandemia para bendecir a nuestra ciudad. Hombres y mujeres de Dios que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, son los que Dios usa para bendecir la ciudad con el mensaje del evangelio. Y eso puede ser usted. Dios quiere usar su vida. Este es el tiempo para que usted hable del amor y el perdón que Dios ofrece al ser humano. Por eso le dije,
Estamos viviendo en carne propia una emergencia sanitaria. Quizás nunca pensaríamos que llegáramos a estar viviendo esto, pero esta es nuestra realidad. Pues aprovechemos este tiempo de pandemia para que nuestras vidas, al igual que la de Felipe, que fue un tiempo de persecución, sean usadas con poder para llegar con este mensaje al corazón de la gente que hoy tanto lo necesita. ¿Cuántas personas a través de redes sociales y de que nosotros seamos intencionales y de que nosotros estemos orando, cuántas personas pueden ser alcanzadas y sus corazones pueden ser transformados? Muchísima gente, pero mucho depende de que usted se comprometa con Dios y empiece a hacer lo que tiene que hacer. Así que le dejo esta reflexión. Usted puede hacer la diferencia si se deja usar por Dios a través de redes sociales, a través del tiempo de oración, a través de este buen testimonio que usted puede darle a la gente para que la gente rinda su vida al Señor Jesucristo. Que el Señor sea con usted, con su familia y con los suyos. Me voy a permitir orar para concluir así este tiempo de transmisión y le invito para que siga la melodía y la letra de la alabanza que viene a continuación después de que su servidor termine de orar. Así que le vuelvo a decir muchas gracias por estar con nosotros y permítame orar ahora. Señor, tú que conoces lo que está pasando en el corazón de cada uno de los que oyen este mensaje, permite que hoy puedan hacer un compromiso contigo, un pacto contigo, de empezar a ser buenos administradores del tiempo de oración, buenos administradores de las redes sociales, buenos administradores para exponer el mensaje de esperanza y salvación que tenemos en Cristo. Si esto hacemos, Señor, esta pandemia será de mucha bendición para muchas vidas, para muchos amigos, para muchos familiares, para muchos compañeros, para muchos ajenos a nosotros, pero que este mensaje llegará a sus corazones. Así, Señor, bendice a cada oyente que hoy está frente a este aparato receptor y permite que con ese compromiso que haga contigo, esto sea una realidad y que pronto se escuche que Monterrey se llenó de alegría, que Nuevo León se llenó de alegría, que México se llenó de alegría porque las vidas fueron cambiadas y transformadas. Que esto, Señor, sea nuestro quehacer de cada día. Te pedimos así esta bendición y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Hasta pronto. Solo